Dame un segundo. Ujú. Sí, ahorita como que hay problemas de asistencia. No sé qué pasó con la aplicación, pero a ver, espera. Que desde la mañana hay problemas de sonido y hay problemas de asistencia. De todo hay problemas en la mañana. Bien, vamos a comenzar a trabajar así. Bien, ¿qué es lo primero que yo necesito? Necesito que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos familiaricemos con lo que es con lo que es la plataforma, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Vale, ok. Entonces vamos a ingresar a nuestra plataforma y nos vamos a familiarizar con ella. Acá en esta plataforma, en esta ocasión ya hemos llegado a lo que es la parte final y vamos a ver lo que es la unidad 4. Fíjese bien, dice que hemos llegado a la parte final que tiene el nombre por unidad, instituciones de protección internacional de la persona natural y de cooperación judicial, el cual comprende, fíjese bien, 4 aspectos muy importantes, es decir, cuáles son los aspectos que nosotros vamos a relacionar. En primer lugar, vamos a ver lo que es la figura del asilo, ¿sí? El asilo etimológicamente, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Quiere decir lo que no puede ser tocado, lo que no puede ser violentado. En ese sentido, también vamos a ver la figura de la extradición, perdón, vamos a ver la figura del refugio y vamos a analizar la figura de la extradición y finalmente la euroorden y detención provisional internacional. Aquí vamos a analizar algo que se llama la Interpol. Finalmente, tendríamos que ver un tema que se llama ejecución de la sentencia extranjera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tema ya va a ser agotado porque el 15 de junio ustedes van a entregar un documento adjuntado y es lo que estamos trabajando con relación a nuestra tarea formativa correspondiente a la tercera evaluación. Por lo tanto, el asilo será la primera figura que vamos a estudiar este día, lo que no puede ser tocado y lo que no puede ser violentado. Ahora, en ese sentido y en ese orden de ideas, yo acá les comparto el artículo 28 de la Constitución. Veamos en qué consiste este. Este artículo 28 de la Constitución como tal, yo quiero que me lo analicen y visibilicen todos y cada uno de los aspectos. El primer inciso del artículo 28 de nosotros nos habla acerca de lo que es el asilo. Ya lo que es los siguientes incisos nos hablan acerca de la extradición y la extradición. Esto lo vamos a ver en la lección 11. Ahora vamos a ver lo que es la figura relativa a lo que es el asilo. Y ya vamos a analizar esa disposición. Esa ustedes la tienen acá. Luego vamos, aquí tienen las rutas de aprendizaje. O sea, la lección 9 es el asilo. La lección 10 es el refugio. La lección 11 es la extradición y finalmente la lección 12 será la orden y detención administrativa. De ahí vamos a estudiar estas referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas que están ancladas para el caso de este día, vamos a ver lo que es la tesis La Universidad Complutense de Madrid 2012, ejercicio del derecho de asilo en la normativa comunitaria y constitucional, de la página 1 a la 30. ¿En qué consiste o cuál es la base de todo esto? Uno de los puntos bien importantes que usted tiene que saber con relación a esa tesis es que te enfrasca el aspecto histórico. Por ejemplo, nosotros tenemos el asilo político. El asilo político puede ser de dos clases, diplomático y territorial. Pues dice la tesis que el asilo religioso era un antecedente del asilo territorial. El asilo diplomático nosotros lo podemos tener, fíjese bien, dentro de una sede diplomática, dentro de un búnker o un equipo de aeronaves. Pero el asilo territorial es dentro de nuestro territorio nacional. ¿Quiénes son los autorizados para eso? Uno de los para dar autorizados es el presidente de la República. De ahí posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores efectúa otros trámites administrativos, ¿sí?
Pero usted tiene que saber algo muy importante y ya ahorita lo vamos a analizar en la diapositiva. Que cuando nosotros estudiamos la figura del asilo y el refugio, son dos figuras diferentes. Aunque se parecen, no es lo mismo. Por eso es que nosotros vamos a estudiar lo que es esta tesis. Déjenme ver. Y esta tesis que nosotros tenemos acá está anclada aquí en la lección 9. Por eso es que tienen que estudiarla. Aquí tenemos las constituciones de Centroamérica. Este libro, esta bibliografía que hay que leer con lo que es la doctrina. Estos son los tratados internacionales que rigen lo que es el asilo. Y esta tesis que se llama el asilo. Esta tesis que tiene que ver el asilo es esta. El ejercicio del derecho de asilo en la normativa comunitaria y nacional del año 2012 para optar al grado de doctor de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Derecho Administrativo. Aquí vamos a analizar desde la página 1 hasta la página 30 para la próxima clase. Y así estaba establecido en los documentos que le veo. Por eso dice acá, el derecho de asilo religioso es un antecedente del derecho de asilo territorial. Por lo tanto, ¿verdad? Yo les invito que para la próxima clase, que nosotros lo vamos a tener el día jueves, usted me haya leído de la página 1 hasta la página 30, es decir, el primer capítulo. Porque aquí prácticamente anoten en su cuaderno, este es el fundamento histórico que nosotros vamos a analizar. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahorita. Pregunta, puede preguntar lo que usted guste. Por mi parte, no, Lee. Bien, para la lección 10, le estoy explicando acá, usted va a leer esta tesis que está acá, que se llama de los refugiados. En esta tesis que habla acerca de los refugiados, que es para la lección número 10, usted va a leer la tesis La figura del refugiado, tensiones y paradojas entre la práctica jurídica y la exclusión política. Este para ejercer el grado de máster, ¿verdad? En ciencias políticas y sociología. Y hay una tesis bien interesante. No quiere decir que las demás no son, sino que esta me ha llamado poderosamente la atención. Porque esta tesis que vamos a ver en la lección 11, desde que yo la vi, dije, me llamó la atención por qué es que se habían dedicado a estudiar esto. Y miren cuál es el título de esta tesis que vamos a ver en la lección 11 cuando veamos la extradición. Evolución, estado y perspectivas de la extradición en El Salvador. ¿A dónde fue esto? En Salamanca. ¿Por qué Salamanca? ¿Por qué España? Tratan de ver la evolución del Estado y las perspectivas de la extradición en El Salvador. Ah, muy bien, porque en esa época estaba en auge el caso de los jesuitas. Y es donde aquí tenemos esta documentación que nos va a servir para poder estudiar lo que es el caso de los jesuitas. Aquí ustedes pueden ver los tratados bilaterales de extradición que existen. Y ya finalmente, ya para ir cerrando, vamos a ver las referencias bibliográficas de la lección número 12, que tiene que ver con la euroorden. Y vamos a estudiar todos estos documentos que están acá. Sin más premisas, entonces nosotros vamos a iniciar con lo que es la lección número 9, que es la que tiene que ver con todo esto. ¿Se observa la pantalla? Sí, Lee. Sí, Lee. Vaya, Sí, Lee. agarre su constitución y tenga a la mano el artículo 28. Hágalo ahorita. ¿Ya lo hicieron? Sí, Lee. 28, ¿verdad? Vaya, sí, 28. Ahora agarren la Ley Especial de Migración y Extranjería. Descárguenla ahí y tengan a la mano, ya les voy a decir qué artículos. El 133, el 134 y el 135. ¿Alguien léame los epígrafes que están en el 133, 134 y 135? ¿Qué dice el epígrafe? O sea, el título. Pues. Ahora te lo confirmo. Por favor. Sí, Lee. Hola. Dígame. Yo los leo.
Por favor, explica, Es el, explica. sí, Ajá. el asilo político, el tipo de asilo Ujú. político y la autoridad competente para conceder sobre el asilo político. Léeme el Conocer. 130 conocer sobre el Sí, asilo conocer. político. Va. Sí, Otra sí. vez repetirlo. Asilo político. Asilo político, tipos de asilo político y autoridad competente para conocer sobre el asilo político. ¿Qué es un asilo político? ¿Cuáles son los tipos de asilo político? ¿Y quién concede el asilo político? Y te adelanto lo que dice el inciso 1. La condición del asilado político únicamente podrá ser concedida a criterio del presidente de la República. Eso no te lo dice el 28. Sin embargo, manejemos esa lección. La lección número 9 de esta unidad 4 tiene por nombre el asilo. Nuestra unidad de estudio es la institución de protección internacional de la persona natural y cooperación judicial. En ese sentido, es pertinente hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Qué cosa es el asilo? ¿Cuál es su raíz etimológica? ¿Qué diferencia existe entre asilo y refugio? ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona puede solicitar asilo? ¿Quién es la autoridad competente para conocer el asilo político? Si yo te hiciera esas 4 preguntas en el examen y esas fueran las únicas preguntas de una parte, ¿cómo tú le darías respuesta? Si ya te dije que el asilo quiere decir lo que no puede ser tocado, lo inviolable, ¿cuál es su raíz etimológica? ¿Cuál es la diferencia que existe entre un asilo y un refugio? Tienden a parecerse, pero ahorita les adelanto. A ver, cápteme bien la idea. Si nosotros vamos a hablar de refugio, hay una materia que se llama Derecho Internacional de los Refugiados. Así se llama la asignatura en otras universidades. Derecho Internacional de los Refugiados. Tanto el asilo y refugio se parecen en las causas bajo las cuales se pide refugio o se pide asilo. ¿Cuáles pueden ser esas causas por las cuales puede pedir una persona, puede pedir o puede pedir asilo o refugio? Les voy a plantear un caso. Por ejemplo, hay una persona que emigró a los Estados Unidos en el año 2015. Él era vigilante de variedades Génesis. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, Sí, Vaya. sí. Entonces, él vivía en una comunidad de Soyapango. Cada vez que llegaba a su colonia, lo golpeaban, lo ultrajaban y hasta lo querían matar. Todos los días. Un constante acoso. Hasta el nivel que llegaron a acusarlo de un delito que supuestamente él presenció. Tanto es así que al sentir el acoso, él tuvo que irse. Él tiene que demostrarles ante las autoridades de los Estados Unidos que su vida corre peligro. Allá están las autoridades de migración, están los abogados de migración, y ellos acuden y ellos con testigos y documentos que son traídos desde aquí de El Salvador, mandados para los Estados Unidos, que comprueben que esa persona, al regresar, si es repatriada a su país o es deportada a su país, corre peligro su vida. Vamos a otro caso. ¿Qué pasó en la guerra? ¿Por qué la mayoría de personas durante el conflicto armado se fueron para Estados Unidos, para Australia, ¿sí? Se fueron para Suiza, Alemania? Si tú buscas en internet el mejor lugar para pedir asilo, Alemania te dice, será por la deuda que tienen con nosotros. Pero póngame atención en lo que le voy a decir. La diferencia está en que en el asilo, y así lo dice esta legislación acá, cuando a alguien se lo deniegan, la autoridad no tiene que decir por qué le denegó el asilo. En el refugio sí tiene que decir la autoridad competente por qué le ha denegado el refugio. ¿Notan la diferencia? podría repetirlo, Lick. Vaya, léame a alguien el inciso segundo del artículo 133 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. El Estado tiene derecho a conceder asilo político, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por los que lo niega. ¿Qué le entiendes tú a eso? Que, bueno, como usted explicaba, en el asilo político, la institución correspondiente no tiene como la obligación de dar el por qué no se le ha otorgado el asilo, y es ¿Y lo en, contrario con y el en el refugio? refugio. ¿En el refugio qué tiene que hacer el Estado? En el refugio sí tienen que dar el motivo del por qué no ha sido otorgado.
Claro. ¿Me han comprendido, compañeros? La diferencia clave. Sí, Lick. Pero hay algo más importante. Cuando nuestro país le concede asilo, antes de concederle asilo, dice el 135 de esta legislación, que primero le da una condición así como de residente temporal en nuestro país, mientras le resuelven el problema. Anoten eso. En el inciso tercero del 135 de la LEMA, que estamos leyendo, de la Ley de Especial de Migración y Extranjería, dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará a la Dirección General certificación de la resolución del asilo político con la finalidad que sea documentado como residente temporal. O sea que previo a obtener esto le dan la calidad de residente temporal. Entonces nosotros tenemos que una de las grandes diferencias es que el asilo político, conforme al artículo 133, no debe de declarar los motivos por los cuales le niega. Dos tipos de asilo político es el asilo diplomático, asilo político diplomático y asilo político territorial. Dicho esto, y las causas por las cuales puede pedir un asilo, un refugio, porque está la ACNUR también, que habla acerca de los refugiados, es decir, cuando tu vida corre peligro, al regresar a tu país. Etimológicamente, la palabra asilo viene de asilón y asilos, lo que no puede ser tomado, lo que no puede ser tocado, lo inviolable. Etimológicamente, dice la palabra deriva del término griego aslón, forma neutra de adjetivo aslo, que significa lo que no puede ser tomado, es decir, una vez que existe una resolución, esa persona no puede ser tomada ni puede ser inviolada. El asilo es, por lo tanto, un lugar que no puede ser tomado y que siendo inviolable se convierte así en un lugar de refugio. No es que sea un refugio, es un lugar de refugio. Pero refugio y asilo no es lo mismo. Tú también debes de entender que hablar de asilo no es de hablar de impunidad, porque entonces quedamos mal ante la comunidad internacional. ¿Qué es el asilo? El asilo es la protección que se encuentra un individuo en otro estado, cuando está perseguido por razones políticas, ideológicas o religiosas. ¿Cuáles podrían ser las razones políticas por las que alguien podría ser perseguido? No debe de ser confundido, dice el artículo 28, con delitos políticos comunes y conexos con delitos políticos. Es decir, yo me voy a ir a la excusa en otro estado de que a mí me den asilo porque a mí se me persigue políticamente y a mí no se me persigue políticamente, sino que yo he cometido una serie de delitos y por lo tanto, ¿verdad? Yo necesito que me den asilo o ideología o cuestiones religiosas. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, había el caso de un pastor iraní, que ustedes pueden buscarlo. No me recuerdo el nombre, pero el problema está de que en Irán profesan otro tipo de religión musulmana. Entonces, cuando este iraní viajó nuevamente a Irán, fue acusado de traición porque él se hizo pastor evangélico al cristianismo de Jesucristo. Y dado esa situación, él tuvo que pedir asilo en los Estados Unidos. Ese es un tipo de motivo religioso. La causa religiosa ya se quitó, ahora es territorial, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos la tesis. ¿Qué dice el artículo 28 de nuestra Constitución? Leámoslo completo. Vamos a ver. El Salvador concede asilo al extranjero. El último unidad que vimos cuando analizamos la unidad 3, la condición jurídica del extranjero. El extranjero conocido como forastero, conocido también, ¿verdad?, como extraño. Artículo 100, Ley Especial de Migración y Extranjería. Quiere decir que esto del asilo es concedido al extranjero. Ninguna nacionalidad salvadoreña por nacimiento ni nacionalidad salvadoreña por naturalización. Es extranjero que quiera residir en su territorio. Residencia. El ánimo de permanecer acá. Coma, dice. Por eso lo he señalado yo. Excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. ¿Cuáles son esos casos? ¿Sí? Por ejemplo, que alguien quiera pedir asilo en nuestro país, pero haya cometido delitos en otro país. Por ejemplo, en una ocasión,
había una persona que se llamaba Posada Carriles y quería tener un asilo en nuestro país por haber cometido ciertos delitos en Cuba. Eso no es posible a la luz de nuestra legislación. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. Es decir, si es seguido solo por ser política, no podrá hacer este asilo. Este tipo de asilo lo comprende el artículo 133, 134 y 135 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Es a este inciso 1 que le vamos a prestar atención en esta clase. Ahora bien, el inciso 2, inciso 3 y inciso 2, 3 y 4 nos hablan acerca de la extradición. Y ahorita te adelanto algo de eso. La extradición teóricamente puede ser de dos tipos: extradición activa y extradición pasiva. La extradición activa es cuando Estado A le solicita al Estado B que le entregue a C, porque C está en el territorio de B. Es decir, El Salvador le solicita a Guatemala que le entregue a Juan, porque Juan está dentro del territorio de Guatemala. Y está a la vez también la extradición pasiva. Extradición pasiva es cuando B se percata que X es buscado por A. B entrega X a A. Es decir, Guatemala se percata que Juan es buscado por El Salvador. Guatemala entrega a Juan a El Salvador. ¿Entiendes el ejemplo o lo repito nuevamente? Sí, Lick, se entiende. Ok. El Salvador dice concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. O sea, le va a conceder el asilo. ¿Y a quién no se lo va a conceder y por qué no se lo va a conceder? Excepto, pero dice después del punto y seguido, no podrá, dice, o sea que no se puede incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. Es decir, una persona que diga, mire, yo soy un perseguido político, perdió tal partido político, ahora detrás de mí. Si es solo por eso, no podrá incluirse en los casos de excepción. Tiene que haber algo más detrás de todo esto. Queda a criterio de cada estado determinar las razones por las cuales les da o no les da. Por ejemplo, los Estados Unidos han estado denegando muchos asilos porque ellos consideran que muchos estamos mintiendo, y eso tiene razón, porque hay personas que no se han ido solamente porque las pandillas los han perseguido. Inventan la historia y cuando llegan allá y los capturan, le dan 2 años para poder arreglar esa situación. El problema es que tú tienes que demostrar con denuncias, tú tienes que demostrar por pruebas documentales, periciales, testimoniales, y convencer al juez de inmigración que tú necesitas ese asilo, tú necesitas esa protección. Muy bien, pero no solamente se da por eso. Hay otros casos en los cuales hay muchas personas que piden asilo. Entonces, el asilo puede ser político diplomático y político territorial. El artículo 133 de la Ley Especial de Migración y Extranjería del año 2009 nos define qué es un asilo político. Por favor, alguien léame la definición del 133 de la Ley Especial. Asilo político, artículo 133. Se entiende por asilo político la protección que se otorga a la persona extranjera perseguida por motivos o delitos políticos, definidos por los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El Estado tiene derecho a conceder asilo político, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por los que los negó. Vamos a ver, necesito ver acá. Estos son los tratados que están vigentes para nosotros. Tratado sobre Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889. Convención sobre Asilo, La Habana de 1928. Convención sobre Extradición de Montevideo de 1923. Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933 y Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1933.
Esos son los instrumentos internacionales que rigen para nosotros y nos definen cuáles son las condiciones por las cuales se puede dar un asilo político, porque una cosa es un asilo y otra cosa es un asilo político y otra cosa es un asilo político diplomático y un asilo político territorial. Muchos lo que piden es asilo territorial, no es político porque sus motivos no son políticos los que lo persiguen. ¿Cuáles son los tipos de asilo político? ¿Qué dice el 134? Véanmelo por favor ahí. Con mucho gusto. Tipos de asilo político. Artículo 134. Podrán concederse dos tipos de asilo político. Inciso primero, diplomático. Asilo otorgado en las sedes de las misiones diplomáticas o representaciones permanentes de El Salvador, las residencias de los jefes de las misiones de la República de El Salvador y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados, en los navíos de guerra, campamentos o aeronaves. Inciso número 2, territorial. Asilo otorgado en el territorio nacional. Ok, creo que se entiende lo que se explica. Cuando dice asilo diplomático, en las sedes de las misiones diplomáticas. Si alguien es perseguido político acá, por ejemplo, en vez de este país, él puede refugiarse, por ejemplo, en la Embajada de Costa Rica. Pero acuérdese lo que dice la Constitución, que previo a pedir el asilo diplomático, tiene que agotar la vía interna. ¿Dónde dice eso? Veamos acá. Cuando hablaba de los extranjeros, aquí por el artículo 99, dice, los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática, sino en los casos de denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expedito. Es decir, para la concedencia del asilo diplomático, primero tiene que haber agotado la vía o los recursos internos del país. Pero también se considera protección diplomática a las residencias de los jefes de misión que estén acá. O también, si existen, porque en algunos países, en caso de nosotros, no, navíos de guerra o campamento de aeronaves, como un tipo de aeropuerto especial. Pero si la persona, por ejemplo, no tiene ninguna de esta calidad, puede pedir un asilo territorial, es decir, dentro del territorio del país. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? ¿Qué preguntas tienen al respecto de esto? Pregunten, revisen sus apuntes. ¿Cómo era denominado antes el asilo territorial? ¿Qué les dije al principio? A ver. No era asilo religioso. Así es, así es. ¿Quién es la autoridad competente para conocer sobre el asilo político? Léame alguien el artículo 135, por favor. La condición del asilo político únicamente podrá ser concedida a criterio del presidente de la República. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponderá realizar una investigación de cada solicitud para obtener tal condición, que permita determinar las circunstancias de urgencia que lo motivan y verificar que éstas se apeguen a los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará a la Dirección General y certificación de la resolución del asilo político, con la finalidad que sea documentado con residente temporal, conforme al procedimiento que se ha de establecer en el reglamento de la presente ley. Muy bien, ahí se está. O sea que los dos encargados es el Ejecutivo, en el caso del presidente de la República, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería. Son tres. Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería. Compañeros, si le deniegan el asilo, ¿tiene que justificar las autoridades tal condición? No. No, No, correcto, así es. no, ¿Y en el refugio? sí. Sí. En el Sí, refugio, se tiene que sí. presentar los motivos. Así es. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Estos son los tipos de asilo que nosotros estábamos hablando con relación a la Ley Especial de Migración y Extranjería del año 2019. Asilo diplomática en la sede de las misiones diplomáticas
o representaciones permanentes en El Salvador, la residencia de los jefes de misión de la República de El Salvador y locales habilitados para ellos, para habilitación de los asiliados en los navíos de guerra, campamentos y aeronaves. Y el asilo territorial, que es el asilo otorgado en su territorio, siendo su antecedente el asilo religioso o asilo en sagrado, se decía. ¿Qué era ese asilo en sagrado? Y la tesis más o menos nos adelanta algo así. El asilo en sagrado, conocido también como la expresión acoger a sagrado, era una ley medieval por la cual cualquier perseguido por la justicia podía acogerse a la protección de las iglesias y monasterios. Se basaba en el concepto jurídico de que cualquier oprimido por las leyes de su país podía ser protegido por autoridad, fuese civil o religiosa, y derivado de la antigüedad costumbre de la hospitalidad. Quiere decir que la mayor expresión de como antecedente político del asilo es la hospitalidad, porque sin eso no tendría ningún sentido lo que nosotros estamos llevando a cabo en este momento. ¿Ya? Entonces, tenemos el asilo. El asilo es político. El asilo político tiene la regulación constitucional en el artículo 28 y su regulación especial en el artículo 133, 134 y 135 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Y el asilo político puede ser de dos tipos. Asilo político diplomático, que puede ser en la sede diplomática, en la residencia del jefe de misión, en la aeronave, decía, o en un equipo de aeronaves. Y el asilo territorial es dentro del territorio. Asilo territorial que antes era conocido como asilo en sagrado o asilo religioso, acogerse a sagrado. Asilo deviene de, ¿qué dije que era asilo etimológicamente? ¿Quién me quiere decir? Hospitalidad. No, asilo etimológicamente. Lo que no puede ser tocado, lo que no puede ser violentado. Así es, lo que no puede ser tocado. Miren, y alguien que tiene asilo podrá ser extraditado. ¿Cuál es el requisito entonces que se necesita para la extradición? También es voluntad de las partes y tener tratado de extradición. Por ejemplo, entre El Salvador y Honduras se maneja que no existe tratado de extradición. Entre España y El Salvador sí existe tratado de extradición, pero el tratado de extradición se maneja en base al principio de reciprocidad. No es tema ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. Dice, El Salvador otra vez concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas. Y entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es un delito político? Vaya, primero usted tiene que saber qué es un delito. Anote ahí. Un delito es una acción u omisión típicamente antijurídica y culpable, conminada con una sanción. Voy a repetir. Delito, acción u omisión típicamente antijurídica y culpable, combinada con una sanción. Jiménez de Azúa nos da esa definición. Se llama el autor Jiménez de Azúa, con Z. ¿Cuáles son las características de un delito? El delito puede darse por acción u omisión. Vaya, ¿qué quiere decir con eso? Si yo disparo a una persona, eso es acción. Pero si yo veo que alguien le está dando un ataque cardíaco en la calle y no lo asisto y solo le paso encima y lo ignoro, estoy haciendo un delito por omisión. Si yo dejo que a alguien le pase algo, sabiendo que algo le va a suceder, puede ser por omisión. ¿Sí? Mis actos omitivos dan generante a un delito. Dice que es típicamente porque el delito está concedido, ¿verdad?, dentro de la normativa legal como delito. Para que sea delito tiene que decir nuestro Código Penal que es delito. Por ejemplo, en nuestro país el aborto es un delito. En otros países el aborto no es un delito. Si lo cometen ahí, aunque el código no lo dice, por lo tanto no es delito. ¿Ya? La bigamia es un delito en nuestro país. ¿Sí?
Pero, por ejemplo, las profesiones religiosas, como están consideradas en otros países, en nuestro país no, porque aquí hay libertad de culto. Antijurídico, contrario a la ley. Culpable, culpabilidad. Combinado, es decir, castigado con una sanción jurídica, con un castigo. Dicho esto, el artículo 21 de nuestro Código Penal nos dice que son delitos políticos. Pero yo te coloco acá en esta parte de aquí arriba que es delito, que es un delito común y que es un delito político. Un delito común puede ser un homicidio, un robo, un hurto, una estafa, ¿sí? Una violación, o como los cometían los políticos, ¿verdad? Que es la conducción temeraria y los delitos culposos. Por ejemplo, los delitos culposos son los accidentes de tránsito, ¿sí? Eso es un delito común. Pero si es cometido por un político, ya no es delito común, sino delito Político. Común político. ¿Ya? No sé si me entiende. Si Juan Pérez atropella a una persona y lo mata, ¿qué sería? Delito Delito común. común. Ajá, pero si lo comete un diputado del PCN, por ejemplo, ¿qué sería? Un delito político. Delito Ya me común entendieron, político. ¿verdad? Correcto, así es, delito común político. ¿Me entienden la diferencia? Veamos. Son delitos políticos los hechos punibles contra la personalidad internacional o interna del Estado, excepto el vilipendio a la patria, sus símbolos. Una cosa es el delito político, otra cosa es el delito común político y otra cosa es el delito común conexo con político. Veamos. Otra vez. Una cosa es el delito político, otra cosa es el delito común político o delito político común. Y otra cosa es el delito común conexo con político. El delito común, por ejemplo, sería que Juan Pérez viene del Puerto de la Libertad y borracho atropella a 2 personas y las mata. Ahí lo van a acusar de lesiones culposas y va a ser bajo un procedimiento ordinario. Pero, ¿me escuchan? ¿Escuché un ruido acá? Sí, se escucha. Sí, se escuchó un ruido acá. Va. El delito común político ya sería que Juan Pérez fuera diputado del Parlacen. Entonces él tiene inmunidad. Primero hay que quitarle la inmunidad y luego acusarlo ante las cámaras, ni siquiera los juzgados, ante las cámaras, para que conozcan ese delito. Ese sería un delito político común. Pero el delito propiamente político es otra cosa. El delito político sería aquella persona que, siendo un cargo político, comete rebelión, sedición, motín o conspiración, porque esto sería en contra del Estado. Dígame algún ejemplo de rebelión, por ejemplo. A ver, valga la redundancia. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. A ver, por ejemplo, ¿cómo se hace un golpe de Estado? Propiamente tal. No lo como que hemos conocido, sino comúnmente tal. Que yo salga a la calle e inste a las personas, por ejemplo, a derrocar al presidente de la República. ¿Y usted cree que eso así se va a quedar nada más? Y si yo soy político, peor todavía. Entonces yo estoy cometiendo rebelión, una sedición, ¿sí? Búsqueme ahí en internet qué quiere decir sedición. Es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Parecido a lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Todos estos, los afectados, el ofendido aquí, es el Estado, el conspirar, todo eso. Pero para que la rebelión, la sedición y la motivación y la conspiración sea un delito político, debe ser cometido por alguien que tiene un cargo político. Excepto, dice, el vilipendio a la patria, es decir, alguien que menosprecie los símbolos patrios, a los próceres, porque nuestra Constitución, por ejemplo, también castiga como falta el menosprecio a los símbolos patrios. También se considera delito político los comunes cometidos con fines políticos, excepto los delitos contra la vida y la integridad personal de los jefes de Estado. Vaya, quien atente contra la vida de una persona,
Quien atente contra la integridad física o querés matar a un jefe de Estado, ese no es un delito político común. Ese es un homicidio como tal o unas lesiones. Pero todo lo que no tenga que ver con eso son delitos políticos comunes. Por ejemplo, el delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero es un delito político común. Si es cometido por un político y comete lavado de dinero, es un delito político común. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero existe, o blanqueo de capitales, cuando no se puede justificar el ingreso de ese dinero. Es decir, hay una alta cantidad de dinero que ha ingresado y al iniciar, regáleme un minuto. Ok. Entonces, ese es un delito político común. El lavado de dinero puede ser cometido por un político o por una persona particular. Pero si es cometido por un político, el lavado de dinero es un delito político común. Pero si un político mata a otra persona, ¿sería un delito político común? No, ¿Por qué? porque ahí ¿Por qué? dice que los delitos eh, comunes no incluyen, o sea, los que afectan a la vida, los que están contra la vida y la integridad Un, de la persona, de los jefes de Estado. un político comete aborto, ¿sería un delito político común? No, Ya me entendieron. sí, Vale, ahora, delito común conexo con político. No es que sea político en sí la persona, pero está como arraigado, como pegado, ¿sí? Los que no tengan relación directa e inmediata con el delito político, o sea, un medio natural y frecuente de preparar, realizar o favorecer a este. Es decir, el mecanismo que tú utilizaste para cometer el delito, la vía para cometerla fue política, pero no era un político en sí el que lo cometió, pero el mecanismo o la vía fue política. Vamos a ver. A mí lo que me interesa ahorita es que cada uno de nosotros podamos comprender esta figura. Si nosotros hablamos de delito, nosotros delito dijimos que era la acción u omisión típicamente antijurídica y culpable combinada con una sanción. Entonces, la legislación nos habla de delito, nos habla de un delito común y nos habla de un delito político. Dicho esto, este delito político puede ser delito político, puede ser delito político común y puede ser delito político común, conexo, no, delito común, perdón, conexo con político. ¿Qué es un delito en un país? El delito en el país puede ser un homicidio. Alguien dígame uno por uno que ustedes conozcan. robo. Una violación. Una violación. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? Que en Robo uno es la se violencia. violencia. Ajá, dígame. Que en el robo se ejerce violencia y el hurto sería como que le robaron y no se dio cuenta. O sea, la presencia de la violencia influye en la diferencia de los dos. La violencia en la persona es robo o hurto. Es robo. Es robo, o sea que te ponen un cuchillo. Si me Ujú. sacan la cartera en el bus, ¿qué sería? Hurto. Hurto. Si me dicen el auto se extravió, ¿cómo se va a extraviar un auto? El auto no se va a extraviar solo. ¿Qué Ujú. pasa ahí? Es un hurto. Se hurtaron, abrieron el carro y se llevaron una laptop. ¿Qué es eso? Hurto, Le pusieron una pistola en el semáforo y le robaron la cartera. ¿Qué es? robo, Robo. Ya, entiende. Robo. Sí. Vale. Otro tipo de delito, extorsión, estafa, ¿qué más? Piensen. Posesión de arma de fuego,
ilegal, conducción temeraria. ¿Qué es conducción temeraria? Bueno, conducción peligrosa, le dicen hoy. ¿Qué es eso? Manejar el trabajo los efectos del alcohol. Arriba de 3 cervezas es considerado ya conducción temeraria. Y es aquí atentan en contra de tu vida y las otras personas. Este es uno de los más comunes, el homicidio culposo. El homicidio culposo es cuando atropellan a una persona y lo matan. Y también tenemos las lesiones culposas. Las lesiones culposas, cuando dice culposa es con negligencia, con impericia, porque no tuviste el debido cuidado. De ahí depende, ¿verdad? Porque si alguien, por ejemplo, lo atropellaron abajo de una pasarela, ¿quién tuvo la culpa? Primeramente, El peatón. Así es. Y si tú lo atropellaste en medio de las líneas blancas que iba pasando, ¿quién tuvo la culpa? Conductor. Así es. Ya. Si no usó la acera, a quien le corresponde. Pero si lo lesionaste, si solo lo golpeaste, es lesiones. Si lo mataste, es homicidio culposo. En ambos casos, estos delitos son conciliables. Esto es conciliable. Esto es conciliable, miren. Esto es conciliable. Y ya no quiero hablar más porque eso sería otro tema, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el asilo. Pero quiero que entiendan esto. Estos son delitos comunes, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Estos pueden ser cometidos por Juan, por Pedro, por Ramón, por Rosa, etcétera. El delito político es el que cometería por algún miembro de un partido político o nexos con partidos políticos. Ah, muy bien. Si este miembro en nexo comete homicidio, no sería un delito político, porque es en contra de la vida. Pero ya los demás que están quedando fuera, estos sí serían un delito político, un delito político común. Ahora, los delitos comunes son cometidos por Juan, por Pedro, Ramón, Rosa, etc. Pero Juan, Pedro, Ramón y Rosa no pueden cometer sedición, no pueden cometer conspiración. Estos son reservados para estas categorías políticas. ¿Se entiende? Sedición, rebelión. Es para el caso que vamos a trabajar en la tercera evaluación. El delito político común sería que el político cometiera violación, robo, extorsión, por ejemplo. Y el delito común conexo con político es que para cometer la violación, el robo y la extorsión, utilice como mecanismo un nexo político. ¿Queda comprendido o volvemos a explicar otra vez? Lick podría dar un ejemplo del delito común conexo con político. Permíteme que... muy bien. Por ejemplo, ¿cómo podríamos plantear que este delito, por ejemplo, el delito de lavado de dinero? El delito de lavado de dinero, yo me dedico, por ejemplo, a traficar estupefacientes. Entonces vengo yo y ocupo como mecanismo para blanquear estos capitales a alguno de los, sufragando a alguna ONG o sufragando a alguna institución que tenga que ver con políticos. O sea, el mecanismo para que se llegara a eso fue político. Entonces, eso me convertiría en un delito común conexo con político. ¿Por qué? Porque el mecanismo o el medio para blanquear los capitales fue político. Si yo ocupara una ONG, ocupara alguna sociedad tipo fachada, pero no tiene nada que ver con político, el delito sería común. Es decir, lo que hace conexo es que el mecanismo o el medio que se utilizó para que el delito común se perfeccionara es que sea político. ¿Se entiende? Sí, Lick, ahora sí, gracias. Ya. Ok. ¿Han oído ustedes que existe, por ejemplo, homicidio y tentativa de homicidio?
Silly. Ok. ¿Qué es tentativa de homicidio? Si no me equivoco, era que la intención de asesinar, pero no ejecutada. Pero los disparos o la arma blanca tiene que ser en un punto central del cuerpo. Por ejemplo, si yo le di una puñalada a alguien y fue en la pierna, sería un homicidio, un intento de homicidio. No, un intento. ¿Por qué? ¿Qué Porque sería? no Una fue lesión. Una lesión. Una lesión. Pero si le doy 30 disparos en las piernas, ¿qué sería? Tentativa de homicidio. Sí, alguien lo quería manejar una vez como lesión, porque manifestando que las piernas no eran lugares vitales. Pues sí, pero si le dio 30 balazos, su objetivo era matarlo. El problema es que no se dio. Algunos el homicidio lo conocen como el delito perfecto. Es porque se consumó. La tentativa de homicidio sería delito Imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque no se llevó a cabo la muerte de la persona, no. Ya, me han entendido, ¿verdad? No necesitan ser penalistas para poder entenderme este tipo de aspectos. ¿Se ha entendido esto, muchachos? Sí, licenciado. Vale, hoy sí, ¿verdad? Claridad. ¿Alguien puede preguntar? Pueden preguntar lo que ustedes gusten. Vamos a continuar. Vamos a ver dónde es que estábamos aquí. A ver, aquí veo que pregunta alguien, no sé si es en el chat. Levanta la mano, ¿sí? Yo le tengo una pregunta. Dígame, compañero. En el caso del asilo que fue entregado a Mauricio Funes, ¿cómo fue ese caso? Porque Muy bien. Ya les tenía preparado yo esa parte. Vamos a ver, déjame ver que ya me perdí aquí donde estaba. Está bien interesante lo que estás diciendo. Fíjate que para analizar eso, habría que analizar qué dice la Constitución de Nicaragua. Y por eso vamos a ver esto. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la Constitución de Nicaragua? Aquí está, mire. Ya vamos a ver qué es lo que dice. Pero quiero terminar esto para poder llegar a esa parte. Ya el artículo 135, ya lo leímos, quiénes son las autoridades competentes para conocerlo, y usted ya conoce cuáles son los tratados vigentes. Dicho esto, veamos qué nos dicen nuestros compañeros centroamericanos con relación a eso. Vaya. La Constitución de El Salvador lo regula el asilo en el 28, la de Guatemala en el 27, la de Honduras en el 101, la de Nicaragua en el 42 y la de Costa Rica en el 31. Alguien léame, por favor, la Constitución de Nicaragua, por compañero, el artículo 42. Yo voy. Por favor, el compañero que me estaba preguntando. Sí, Nicaragua. Sí. Dice que en Nicaragua se reconoce el refugio y el asilo, amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido, garantiza el derecho del refugio y el asilo. Ajá. El presidente que ustedes mencionan se refugió en esto, mire. Yo le digo esto porque hemos analizado la resolución y una vez fue publicada. Él manifestó en algún momento ante las autoridades competentes que era una persona en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. ¿Qué opina usted de eso? Yo tengo entendido de que cuando él pidió el asilo para Nicaragua, ya había un caso, parece que establecido con él, ¿no? Aquí en El Salvador. Entonces, en eso me queda duda, porque según lo que usted decía, el asilo no puede ser otorgado en ese tipo de casos. Pero en Nicaragua no dice nada de eso. ¿Ya? Entonces, en Nicaragua se reconoce y el refugio y el asilo amparan únicamente, oigan bien, el refugio y el asilo. Aquí no nos habla de políticos, ni común con derechos políticos, ni nada de eso. Si usted te da cuenta, recuerda la redacción. ¿Sí?
solamente a los perseguidos por la lucha de la democracia, coma, o sea, la paz, la justicia, y eso es muy abierto. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político de los convenios. ¿Y quién es el encargado aquí de darle? Yo me estaba revisando. ¿Quién es el encargado aquí de darle el asilo? El presidente. Me imagino que en Nicaragua ha de ser lo mismo. Es el presidente el encargado. O sea, que esta es una cuestión ya arreglada. ¿Me entiendes? En caso se resolverá la expulsión de un asilado, nunca podrá enviarse al país donde fue perseguido. Mire. Garantiza el derecho de refugio y el asilo. Él se basó, a pesar de que tenían casos acá, en la lucha por la paz, la justicia y la democracia y los derechos humanos. ¿Consideran ustedes que eso es muy amplio? ¿Qué piensan ustedes de eso? Esa fue la disposición en la que se basó Nicaragua. Podría pasar en Nicaragua lo que pasó con Micheletti y pasó con Mel Zelaya. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? ¿No? En Honduras hubo un golpe de Estado en la cual Manuel Zelaya fue llevado en ropa, en pijamas, llamémosle, desde la casa presidencial hasta Costa Rica en un helicóptero. Y Honduras declaró un gobierno de facto, en el cual nombraron como presidente a Micheletti, y Micheletti por 8 meses gobernó el país. En sanción, los Estados Unidos le suspendió la visa a todos los ministros de Honduras. ¿Podrá ser que algo sucedido podrá pasar en Nicaragua? ¿Qué pasaría si algo sí sucediera? O sea, allá lo que hicieron, que mandaron un helicóptero y mandaron al presidente desde Honduras hasta Costa Rica. Así de sencillo. Y Costa Rica está neutral. ¿Qué pasaría si algo sí sucediera en Nicaragua, por ejemplo? ¿Podría considerarse que la captura fue ilegal? Claro que sí, porque tiene que reunir los requisitos de ley, tanto la extradición como el asilo y los otros demás. Es una cuestión de reciprocidad. Léame a alguien, por favor, el artículo 27 de Guatemala. Yo. Por favor. Artículo 27. Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobiernos extranjeros, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. Muy parecido a nuestro artículo. Veamos los compañeros hondureños. ¿Qué dice el 101? Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones que establece la ley, cuando lo procedere y la conformidad con la ley revoca o otorga el asilo. En ningún caso se expulsará al perseguido político o al asilado al territorio del Estado que pueda reclamarlo. Si ustedes se dan cuenta, yo lo veo muy, muy abierto. No nos habla de política. ¿Qué nos dice Costa Rica? A ver. Artículo 31. El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido. De los países quienes mencionan político, el término político: El Salvador, Guatemala y Costa Rica. ¿Quiénes no lo hacen mención expresamente? Nicaragua. Y Honduras. Y Honduras hasta cierto sentido. El más flexible de todos, ¿cuál consideran que es el más flexible? Nicaragua. ¿Quién es el único que habla de democracia, paz y derechos humanos? Nicaragua. ¿Qué opinión les merece a ustedes eso? De que efectivamente se pueden utilizar vacíos legales en la Constitución de Nicaragua para aceptar cualquier asilado. Correcto. ¿Qué será un defensor? Dígame. También me parece bastante curioso que solo nosotros somos los que mencionamos el término extranjero. Y correcto.
los demás lo dejan bastante abierto porque no sé si estaré equivocada, pero creo que Funes tenía doble nacionalidad, ¿verdad? Ujú, ujú, correcto. Y no sé si eso también sería como otro vacío del que él pudo aprovecharse, porque siento que Y también yo tengo al no, entendido de que las... Ajá, ajá, escucho. al no aclararse que tiene que ser extranjero como tal, bastantes personas pueden aprovecharse de la doble nacionalidad y demás para... Es que eso del extranjero que estás diciendo es un elemento importante. Y fue la última unidad como enlace para lo que estamos viendo. Porque ya alguien que sea, por ejemplo, nacionalidad salvadoreño por naturalización en nuestro país, ese ya no es un extranjero. ¿Qué era un extranjero para nosotros? Acordémonos. Alguien que, pues sí, ¿verdad? Tenía acá, pero su situación jurídica aquí no se ha arreglado, porque no la quiso arreglar o porque no la ha arreglado, así de sencillo. Entonces, nuestro país es bastante cerrado en ese aspecto, pero veo bastante flexible a Nicaragua y también un poco a Honduras. Costa Rica, Guatemala y El Salvador, yo lo veo con un régimen bastante estrictamente cerrado. El programa no nos dice que nosotros tenemos que analizar este tipo de constituciones. Estas constituciones están ancladas en su plataforma. Veamos. Están ancladas en su plataforma, se las quiero mostrar. Ustedes las tienen y las pueden descargar y las pueden analizar. Les muestro. Porque quedemos documentados. Quiero ver, espérame. Yo estoy seguro que sí metí esto. Ok, referencias bibliográficas. Tesis. Me disculpa mi ignorancia, pero creo que no me aparece. Pero me parece que yo ya había colocado esto acá. Pero son las tesis que tenemos que ver de Centroamérica. En las indicaciones es que aparecen, no las he colocado, pero sí las tengo. Recuérdenme en el mensaje de WhatsApp, a ver si no, mire qué importante es revisar esto. No, Lick, Porque si no lo reviso. sí les había colocado, al principio de la clase lo enseñó, pero no recuerdo ¿Verdad? dónde estaba. Sí, pero sí están. No, ok. ¿Qué dice el perro? Vamos a ver acá. No, que está acá donde decía libros y tesis de referencia. Pero aquí solamente están las tesis, no están las constituciones. Pero sí las tengo las constituciones, ¿verdad? En la ruta Vamos. donde dice referencias bibliográficas del tema 9 y 10, abría y se metía en ruta de aprendizaje Es lección 9. cierto. Gracias, compañero. Ya uno ya de viejito, uno ya no percatan, pero tiene razón. Gracias por ilustrarnos. Referencia 9, referencia bibliográfica. Aquí están, miren. Panamá les incluí, pero Panamá no lo reflejé porque algunos no lo toman en cuenta como Centroamérica ni también Belice. Muy bien, aquí estamos, ya está documentado eso. Aquí pueden revisar la normativa internacional. Mire, está la Convención sobre Asilo Diplomático, Convención sobre el Derecho de Asilo. Veamos qué dice esta convención. Leámosla, vamos a ver, no estamos de más analizarla. Dice, no es lícito a los estados darle asilo en legaciones, navíos de guerra, campamentos o naves militares a personas acusadas o condenadas por delitos comunes, ni desertores de tierra y mar. Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugien en alguno de los lugares señalados en el párrafo procedente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiere el gobierno local. Si dichas personas se refugiaren en el territorio extranjero, la entrega se efectuará mediante extradición. Miren cómo era de entrada. Y miren lo que dice el artículo 2. El asilo de delincuentes políticos en legaciones. Navíos de guerra. Él lo llama asilo de delincuente político. Campamento o aeronave militar será respetada en la medida en que como un derecho por humanitaria tolerancia lo admitieren el uso de las convenciones o las leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes.
Todo esto, tan pequeño como en 2 páginas, nos habla acerca de lo que es. Esto estaba en La Habana en 1929. Imagina hasta dónde hemos venido recorriendo. Delincuentes políticos le llama acá. Vamos a ver, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Veamos. De mi parte, no, Lick, todo claro. Los compañeros, ¿qué dicen? Todo bien por ahorita. Todo bien. ¿Cuánto nos queda? Todo 5 minutos nos claro. queda, ¿verdad? 5 minutos, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, 5 Sí, minutos. Vale. Esta tesis yo necesito que quede leída para el próximo, la tesis doctoral, que es el ejercicio del derecho del asilo en la normativa comunitaria y nacional. Vamos a leer de la página 1 a la 30. Como antecedente histórico, quiero que vean algunos puntos claves, por ejemplo, el asilo religioso o asilo en sagrado. Esta tesis descárguenla y tú puedes tenerle acceso acá, donde te dice asilo. ¿Ven? Entonces, van a leer de la página 1 a la 30. Vamos a ver, permítanme, vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a leer la introducción, pero no nos va a tocar ni 5 minutos. Entonces, ustedes van a leer acá, por favor, y se los digo reiterada ocasión, con el grupo 5 quiero tener una especial porque salimos bien mal en la primera evaluación. Espero que la segunda, primero 2 hayamos salido bien. De la página 1 a la página 30. Miren lo que dice aquí, ¿ve? ¿Qué dice acá? Léame a alguien qué dice aquí. El derecho de asilo religioso como antecedente del derecho El de derecho de asilo. asilo religioso como antecedente del derecho de asilo territorial. Aquí. La transición del asilo religioso a una institución política o estatal de derecho. El Siguiente. derecho de asilo en la primera mitad del siglo XX como una institución de conciencia internacional a favor de los derechos humanos. Costa Rica, miren, derechos humanos. ¿Y aquí? El derecho de asilo en el nacimiento de una nueva conciencia internacional, las Naciones Unidas y el respeto de la dignidad intrínseca de la persona y sus derechos fundamentales. Aquí. La confusión conceptual entre el asilo y el refugio en virtud de la configuración del refugio en el marco legal internacional. Ah, muy bien. Veamos qué dice eso a la página 27. ¿Cuál es la diferencia entre el refugio y el asilo? ¿Sabes? Usted nos mencionaba que en el asilo no es obligatorio que se mencionen las causas por qué se negó y en el refugio sí se tenía que especificar por qué. Veamos acá. Es oportuno aclarar la estrecha relación que existe entre el asilo y el refugio, ya que la dialéctica es diálogo construida en el derecho internacional. Respecto a estos conceptos es común encontrar dificultades de comprensiones. En ese orden de ideas, como hemos dicho supra, el asilo consiste en la facultad de Estados de otorgar protección exclusivamente en el ejercicio de su soberanía y con base en su derecho interno. Situación que se hace muy discutible en la configuración del asilo como un verdadero derecho subjetivo, mientras que la figura refugio es una institución regulada y definida por un marco jurídico internacional. El convenio de 1951 y protocolo de 1967 para los refugiados, de la cual se derivan diversas obligaciones para con los estados signatarios, otorgando un estatus similar al asilo, pero más limitado en contenido de derechos, a toda persona que sea considerada un refugiado de conformidad a la definición del mencionado convenio. Es decir, aquí, ¿verdad? Porque su vida corre peligro. ¿Sí? Entonces, ya por favor, para la próxima sesión, solicitaría que cada uno de nosotros vamos a ir dándole lectura a esto. ¿Estamos, compañeros? ¿Alguien Sí, tiene alguna otra consulta? Bien, bien. Bueno, si no hay otra consulta, yo los dejaría hasta acá, compañeros. Hemos llegado a la hora. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick.